¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? En el caos creciente que vivimos como fieles, hemos lanzado este canal para ayudarlos a comprender lo que está pasando en nuestra Santa Madre Iglesia, para no perder la fe, sino antes bien fortalecerla y para hacer de ustedes mismos propagadores de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos al canal Visto desde Roma. Una bienvenida especial a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. Te invito también a poner un like en este video y a difundirlo entre tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está pasando en la Iglesia. Entremos en las cosas romanas. Tuvo una enorme repercusión el discurso durante un congreso que hubo hace pocos días en el Senado de la República del filósofo Marcello Pera, expresidente del Senado y coautor junto con el Papa Benedicto XVI de 2 libros en los que advertían sobre el riesgo de suicidio de la civilización occidental debido a la secularización. En estos libros, el Papa Benedicto y Marcello Pera proponían la necesidad de volver a los principios cristianos, no solo al culto religioso debido a Dios, sino también a la fe como factor cultural decisivo para la estabilidad moral de la sociedad. La conferencia celebrada hace unos días en el Senado se tituló justamente El suicidio del Occidente. A la preocupación por las tendencias culturales, el senador Pera añadió un lúcido examen de la situación actual de la Iglesia. Su análisis es tanto más interesante cuando él se presenta como un pensador laico, es decir, un pensador que no parte desde una posición religiosa. Después de denunciar la creciente ofensiva secularista en Europa y en Occidente, Marcello Pera dijo, yo cito entre comillas, pero lamentablemente hay más. El hecho es que en los últimos tiempos ha habido una transformación substancial de la propia doctrina cristiana que se suma al ataque secularista contra el cristianismo, a la crisis de vocaciones y de la fe de los cristianos. Es como si el Concilio Vaticano II, a partir de la modernización para la cual fue convocado, pasara primero al replanteamiento y finalmente a una revolución. Vean cuán precisas son las palabras de esta descripción que Marcello Pera hace del proceso revolucionario en la Iglesia. Según el ilustre pensador y político, primero se habló de modernizar la doctrina, en lo que en italiano se llama aggiornamento, modernización. Luego se pasó a la fase de replantear la doctrina. Y finalmente llegamos a una verdadera revolución. Marcello Pera continúa con su elocuente y dramática descripción, y cito entre comillas. La barrera de la hermenéutica de la continuidad, es decir, aquella promovida por el Papa Benedicto XVI, no ha resistido. Nuevas interpretaciones, nuevas costumbres, nuevas formas de pensar se están difundiendo y se están afincando en la Iglesia. Esta declaración es muy importante. Marcello Pera fue un íntimo amigo del Papa Benedicto, como dije con él, escribió varios libros, habló en congresos, hablaron juntos varias veces, por lo tanto, él era un amigo íntimo del Papa Benedicto. Sin embargo, en sus propias palabras, la llamada hermenéutica de la continuidad propuesta por el anterior Papa no fue suficiente para frenar el proceso revolucionario en la Iglesia. Marcello Pera ofrece como prueba de esta grave afirmación una, como él llama, breve lista de lo que está pasando y añade,
me limito a informar de lo que se dice. Entonces él va a citar toda una serie de tendencias malas, destructivas, autodemolidoras en la iglesia, pero limitándose a lo que se dice. Por lo tanto, él no inventa nada, él no elucubra nada. Entre comillas. Se dice que Dios quiere el pluralismo religioso, es decir, que el Dios cristiano quiere igualmente la fe anticristiana. Se dice que la misericordia de Dios precede al perdón, como si el Dios cristiano siempre perdonara y nunca condenara. El infierno, si todavía existe, está vacío. Se dice que Dios bendice todas las situaciones de pecado, es decir, bendice las bendiciones de sus propios comandamientos, en nombre de la tolerancia y la diversidad. Obviamente, Marcelo Pera se está refiriendo a la declaración Fiducia Supplicans y a la reciente entrevista del Papa con el diario La Stampa de Turín, en la cual afirmó justamente que, según él, el infierno está vacío. El profesor Pera continúa, entre aspas. Se dice que Dios también se encuentra en los cultos paganos, como el de la Madre Tierra, la famosa Pachamama. Se dice que la evangelización, enseñada a todas las naciones, y el proselitismo son formas malas de inculturación. Por otro lado, se dice que la formulación de la doctrina tradicional es clericalismo, etc. El pecado original ya casi no se menciona. Es lentamente reemplazado por el buen salvaje, nacido bueno y luego corrompido por la sociedad. Continúa Pera, estas son palabras de Marcelo Pera. El nombre de Cristo casi ha desaparecido. Se sospecha de la propia teología, lo que lleva a bromas irreverentes, como que en tiempos de Cristo no había grabadora y por lo tanto no sabemos cuáles fueron sus palabras, si es que alguna vez pronunció algo. Pera hace referencia a las palabras del superior de los jesuitas, padre Arturo Sosa, que hace unos meses declaró que no podemos estar seguros de la revelación, ya que en tiempos de nuestro Señor no habían grabadores. El senador Pera llega a una dolorosa conclusión. Dice él, entre comillas, ¿cuál es la consecuencia de todas estas nuevas ideas y prácticas en la Iglesia, paralelas a símiles ideas y prácticas en la Unión Europea? La consecuencia dramática es que nuestras iglesias se vacían, se convierten en edificios que se caen a pedazos o se transforman en supermercados. Nuestra educación tradicional se pierde, se vuelve abierta y confusa. Nuestro sentido de identidad se debilita, se convierte en soledad. Los obispos marchan bajo la bandera del arco iris. Así, el cristianismo se seculariza, se convierte en humanismo, ecologismo, pacifismo, democracia, derechos humanos. En resumen, al final el cristianismo se suicida como religión. Cierro comillas. En otras palabras, según el senador Marcelo Pera, que, repito, es un pensador laico, no religioso, pero muy agudo, muy preciso. Según Marcelo Pera, entonces, al suicidio del Occidente se acompaña el suicidio de la Iglesia. Aunque está claro, digo yo, la Iglesia no va a morir porque tiene la promesa divina de la indefectibilidad. Mientras el pensador y político hacía estas reflexiones, el Papa Francisco volvió a atacar a quienes critican el documento Fiducia Supplicans, que autoriza la bendición sacerdotal de parejas irregulares e incluso, sobre todo, diría yo, parejas homosexuales. Lo hizo en una entrevista que salió un par de días atrás al semanario paulino Creer, con una comparación sorprendente. En esencia, el Papa Francisco dijo que nadie se escandaliza si se da la bendición a un empresario que explota a sus obreros. Sin embargo, todos se escandalizan si se da la bendición a un homosexual,
concluyendo, esto se llama hipocresía. Un compañero suyo, el padre jesuita Peter Ryan, teólogo moral de gran nombre, profesor universitario, exdirector de la sección canónica y doctrinal de la Conferencia Episcopal Americana, comentó estas palabras diciendo que no quería que el Papa lo considerase un hipócrita, pero que él considera la comparación inadecuada, ya que trata de cosas diferentes. Después de recordar que Fiducia Supplicans habla explícitamente de bendecir parejas en situaciones irregulares y a parejas del mismo sexo, esto es sacado del documento, el padre Ryan señala con razón que no es lo mismo bendecir a un individuo pecador, cualquiera que sea su pecado, que bendecir una pareja de personas en situación pública y ostensiva de pecado. Por lo tanto, para él, la comparación del Papa no tiene sentido. La comparación podría tener sentido si el empresario explotador fuera parte de un grupo o asociación de empresarios deshonestos que piden una bendición para la asociación de empresarios deshonestos. Ahí es diferente. Pero ciertamente esto no es lo que sucede con el individuo pecador que busca una bendición, posiblemente como ayuda para superar el pecado. Por ejemplo, una persona homosexual que se presenta para una bendición personal, tal vez en la sacristía o en algún lugar discreto, pidiendo la ayuda de Dios para salir del pecado, esto es totalmente diferente de una pareja de homosexuales que se presentan de manos dadas delante de todos los otros fieles para ser bendecidos como pareja. Y no pensemos que es una posibilidad irreal. Como muchos temían, a pesar de las explicaciones y aclaraciones sobre las Fiducia Supplicans, esto es lo que ya está pasando en muchos lugares. Sucedió, por ejemplo, hace pocos días en una iglesia jesuita en la Ciudad de México. La foto circuló por todo Internet, así como circulan las fotos de las bendiciones realizadas por el padre James Martin, amigo del Papa Francisco, el conocido sacerdote pro-homosexual jesuita. Es por ello que muchos observadores de los asuntos vaticanos dicen que, en última instancia, la verdadera intención de Fiducia Supplicans es abrir una brecha que admita la presencia del pecado homosexual en la Iglesia como un hecho normal. Así, poco a poco, la doctrina moral irá cambiando y los aparentes abusos se convertirán en norma, como ya ha sucedido en materias litúrgicas, en prácticas eucarísticas, etc. La cosa típica es la comunión en la mano. Comenzó en casos aislados, casi como un abuso. Ahora es el uso general. Muchos vaticanistas, muchos expertos en el Vaticano temen que la brecha abierta por Fiducia Supplicans acabe en esto. Precisamente a esto es que se refería el senador Marcelo Pera cuando hablaba de una revolución doctrinal. Quien abre una brecha no puede pretender ignorar las consecuencias. Quien siembra vientos, como se dice, recoge tempestades. Volviendo al teólogo al padre Ryan, él hace una pregunta que, para terminar, nos hacemos también nosotros, porque es una pregunta muy lógica para todo católico. Para evitar la hipocresía en la Iglesia, ¿no sería mejor evitar las bendiciones a estas parejas y tratar humildemente de convencerlos que se arrepientan del pecado y que busquen primero el reino de Dios y la propia salvación? A fin de cuentas, ¿no es este el propósito de la religión católica? Queridos amigos, yo encierro aquí. No olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos. Hagamos crecer, por favor, este canal para que un mayor número de personas pueda estar informada de lo que sucede en Roma. Y sobre todo, nunca perdamos la serenidad, la esperanza que Nuestra Señora
en Fátima prometió, al fin mi corazón inmaculado triunfará. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.